Porque, bueno, vamos a estar hablando de un tema que, sobre todo en la zona de catástrofe, deben estar muy preocupados y que les puede también servir para futuras situaciones complejas. Porque la Asociación de Aseguradores realizaron una guía para poder explicar en qué casos los seguros contratados por las personas pueden cubrir daños por ejemplo, eventos climáticos como estas fuertes lluvias que hemos tenido en gran parte del territorio nacional. Bueno, para hablar de este tema, para entender en qué casos y en qué hay que fijarse cuando contratamos también un seguro, vamos a hablar con Marcelo Mozo, director ejecutivo precisamente de la Asociación de Aseguradoras de Chile, a quien ya vemos en pantalla. Marcelo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Valentina, muchas gracias por la invitación. Felices de tenerlo acá y también para poder conversar respecto a este tema que, como decía, le debe interesar mucho a las personas que están en esta zona y que han tenido daños importantes en sus viviendas, pérdidas de vehículos. Ustedes realizaron esta guía práctica. Los principales puntos, para explicarlo bien en simple, que contienen esta guía es lo que una persona debe fijarse a la hora de contratar un seguro. Bueno, hemos hecho varias guías. Una de ellas es la que usted se refiere. La otra es respecto a temas de prevención previo a este tipo de fenómenos. Lo primero que quisiera decir, Valentina, es que estamos frente a un país que sufre lamentablemente por diversas situaciones climatológicas o de su geografía. Sufre este tipo de situaciones cada cierto tiempo y es muy importante prevenir. Entonces, para prevenir, una de las herramientas que hay es que una vez que ya ha pasado la emergencia y ha ocurrido lo que haya tenido que ocurrir y los daños que hayan tenido, tratar de recuperar esa infraestructura, tratar de recuperar el volver a tener los servicios que se tenían antes, etcétera. Y eso significa, por ejemplo, haber contratado un seguro. ¿Qué es importante en ese sentido? Es importante primero entender si ese seguro cubre o no la cobertura de Claro. daños de la naturaleza. Los daños de la naturaleza, en este caso, lo contienen tanto los tipos de pólizas que cubren los hogares, las casas, la infraestructura, como también lo pueden contener los seguros para vehículos. En esos casos hay que fijarse muy bien las cláusulas adicionales, porque Claro. normalmente hay una cláusula que es la principal. En el caso del hogar, por ejemplo, son cláusulas de incendio y sismo, y luego vienen adicionales. En el fondo uno los contrata aparte. Y la contratación aparte tiene que ver con, en este caso, temas como daños de la naturaleza, donde están cubiertos todo tipo de cosas como aluviones, inundaciones, granizos, caída de árboles, caída de objetos que dañen la infraestructura, etcétera. En el caso de los autos es lo mismo. El auto, lo principal es que se cubre básicamente digamos, los daños al vehículo, cualquier choque o algo así, pero también tiene algunos tipos de coberturas que lo que hacen es cubrir en caso de digamos, daños de la naturaleza, como que, por ejemplo, se le caiga un árbol encima al auto, o que quede inundado, o que esté estacionado en un subterráneo y ese subterráneo se inunde. Claro. Todo ese tipo de situaciones se pueden, Marcelo. digamos, estar cubiertas ahí. Bueno, quería Sí. detenerme en esto porque hay que leer muy bien lo que contiene la póliza para ver cuáles son los casos en los que sí cubre y en los que no. Y quería detenerme respecto a esto último. ¿En qué casos podría no tener cobertura mi seguro? Poniéndolo en un ejemplo, una vivienda que tenía daños en la techumbre y que lamentablemente, además de eso, le cae un árbol. ¿Qué pasa ahí? Tendrá que sopesarse el hecho de que tenía daños estructurales ya de por sí o que tenía algún tipo de falta de mantención, más lo que ocurre por el evento climatológico. ¿Cómo se evalúa en eso? ¿Qué casos podrían quedar excluidos dentro de la cobertura de mi seguro? No, es muy difícil que en un caso así como el que señala usted, Valentina, no se cubra, Vale, porque si cae un árbol en realidad y destruye una propiedad, bueno, está cubierto eso. claro, Lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, yo tengo una situación de una casa donde debía haber hecho mantención eléctrica y, por ejemplo, se incendia.
producto de que no le he hecho una mantención eléctrica en el tiempo. Entiendo. Quizás ahí podría haber algún tipo de situación en la cual no esté cubierta, pero normalmente cuando las casas ya están cubiertas y por lo tanto ya tienen un riesgo asegurado, este tipo de daños, por ejemplo, el que estamos hablando de los temporales, están cubiertos. Voy a dar un ejemplo de dónde podríamos no tener una cobertura. Por ejemplo, en el caso de un automóvil en el cual yo veo un paso bajo nivel que está inundado y decido, por mi voluntad, decido igual atravesarlo, quedo Claro. en medio del paso bajo nivel, porque ahí lo que estuve haciendo es agravar el daño o el riesgo en forma voluntaria. Entonces, ese tipo de situaciones podrían no estar cubiertas, dependiendo exactamente, porque uno puede estar de repente pasando por un lugar Y justo y llega no una se da corriente cuenta, etcétera, ¿no? de agua, un aluvión y Claro, podría generar claro, alguna situación de riesgo. Claro, ahí tendrá que así es. evaluarse según la situación que se esté desarrollando, lo que esté pasando. Quería también detenerme respecto a lo que tiene que tener ya la persona para que el seguro sea válido, porque no basta únicamente con tenerlo contratado, ¿no? Hay una serie de requisitos previos que deben estar antes de que la cobertura pueda ser válida. Claro, bueno, eso es muy importante porque lo que hay que hacer es que el seguro esté vigente Sí, y que esté además pagada sus primas, que esté al día en el pago de sus primas. O sea, yo pude haber contratado, pasa a veces de que alguien contrata un servicio y después se le olvidó pagarlo y bueno, no está vigente en ese momento. Entonces, es importante siempre estar precavido si estoy pagando el seguro y lo tengo vigente en ese momento y si las coberturas también están o no están. Por ejemplo, las personas que tienen un crédito hipotecario, el crédito hipotecario obligatoriamente por ley lleva un seguro para cubrir la infraestructura, claro. ¿ah? Para cubrir la casa. Por lo tanto, esas personas tienen un seguro. Muchas veces no saben qué seguro tienen y desconocen también qué tipo de coberturas tienen dentro de eso, porque lo contrata el banco por ellos, por todas las personas que tienen ese seguro en un banco específico. Entonces, pueden ir a un lugar a tratar de conocer cuál es la póliza que tienen y con qué compañía la tienen. En ese lugar es un sitio que se llama conocetuseguro.cl, que es un sitio de la CMF donde pueden buscar la póliza, conocer todas las condiciones que tiene la póliza, condiciones adicionales en el fondo, qué tipo de coberturas tiene, saber qué compañía es la que lo está asegurando Claro. y desde esa perspectiva entonces después tomar contacto con la compañía para entender bien las El condiciones detalle. que están detrás, el detalle de las cosas. Pero en definitiva, las pólizas tienen que estar vigentes con sus primas al día. Si uno tiene el pago del dividendo al día, de un caso de un crédito hipotecario, está al día la póliza y tiene una póliza Perfecto. que cubren este tipo de casos en general. Perfecto, estábamos hablando con Marcelo Mozo, director ejecutivo de la Asociación de Aseguradoras de Chile, sobre un tema que evidentemente le debe interesar a muchas personas que deben tener seguros y que en este minuto deben estar pensando en aplicarlo, en utilizarlo, pensando en las consecuencias lamentables que hemos visto en gran parte del norte chico de nuestro país. Te quiero agradecer, Marcelo, por este contacto con nosotros y que tenga un excelente día. Igualmente, Valentina, muchas gracias. Chao. Chao.